Hola, soy el doctor Ricardo, soy médico, he trabajado en diferentes lugares, pero lo que más impactó mi vida fue mi trabajo con Médicos Sin Fronteras. Ya sabes, es una experiencia surrealista. Terminamos viendo cosas que nunca hubiéramos imaginado. Y hablando de cosas surrealistas, déjame contarte una historia que me contaron allí. Dicen que Pancho Villa, aquel revolucionario mexicano, no descansó en paz. Hizo un pacto, pero no con el diablo, con algo peor. Según la leyenda, este pacto lo mantiene atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Nunca dejó de luchar, ni siquiera después de muerto. Lo más aterrador es que algunos juran haber visto su figura, aún cabalgando por las montañas de noche, como si todavía estuviera al frente de sus tropas. Lo extraño es que por donde pasa, la tierra se seca. Los animales se esconden y la gente siente un escalofrío por la espalda. Es como si estuviera en una lucha sin fin, tratando de escapar de algo o tal vez trayéndolo consigo. Extraño, ¿verdad? Pero quién sabe, siempre hay una pizca de verdad en estas historias. Entonces, después de un tiempo fuimos al Amazonas y mira, es otro mundo allí. Solo llegar fue una aventura. Primero, horas en avión, luego en barco por un río que parecía no tener fin. Por momentos el agua estaba tan tranquila que parecía un espejo, y por otras partes, parecía que íbamos a volcar el barco y caer en medio de los animales. La rutina allí era dura, pero nos acostumbramos. Se despertó temprano con el sonido del bosque, ayudó a cualquiera que necesitara ayuda y al final del día estaba muerto de cansancio. Pero ya sabes, hay algunas cosas que no puedes explicar. Un día estaba hablando con un residente mayor y empezó a contarme historias sobre ese lugar. Entonces de la nada mencionó Pancho Villa. Pensé, ¿qué quieres decir? El tipo en medio del Amazonas hablando de un revolucionario mexicano. Juró que en las noches de luna llena podía oír el sonido de los caballos corriendo por el bosque. Y mire, decía que a veces aparecía por esos lares el espíritu de Pancho Villa. Quien lo vio nunca lo olvidó. Lo entenderás, ¿verdad? Cada lugar tiene sus historias. Y esta es una de las más extrañas que he escuchado. Hombre, la primera vez que llegué al Amazonas sentí como si hubiera entrado en otro planeta. En serio, ese lugar es enorme. Miras al horizonte y solo ves verde, verde y más verde. Es como si el bosque fuera infinito, tragándose todo lo que lo rodea. La sensación de aislamiento te golpea de inmediato. Te sientes como si estuvieras en el medio de la nada. Y bueno, realmente lo estás. El aire es diferente, pesado, húmedo. Todo parece estar vivo. Hay animales por todas partes, sonidos que no sabes de dónde vienen todo el tiempo. Y cuando llega la noche, la oscuridad es espesa, sin luces de la ciudad, sin ruido de coches, solo tú, el sonido del bosque y una extraña sensación de que no sé, estás siendo observado. Incluso el silencio parece más pesado, ¿sabes? Luego, cuando estaba allí solo, sentado junto al río, me di cuenta de lo enorme que era. Yo era solo una pequeña hormiga en medio de esa inmensidad. Y para ser honesto, fue un poco angustioso. El tipo de lugar que te recuerda que no eres nada comparado con lo que hay ahí fuera. Y no hace falta decir que estas leyendas de espíritus y cosas extrañas se vuelven aún más extrañas cuando estás en medio de esa inmensidad. Cuando empezamos a trabajar con las tribus, no sabía qué esperar. En serio, estaba acostumbrada a un hospital, todo organizado, esa rutina más civilizada, ¿sabes? Pero ahí era otra historia. Los pueblos indígenas tienen una forma totalmente diferente de ver la vida. No tienen prisa por nada. Para ellos, el tiempo pasa de otra manera y tuvimos que adaptarnos. Cada día fue una sorpresa. Me levanté temprano, tomé un café sencillo y luego fui a ver quién necesitaba ayuda. Muchos tenían enfermedades que para nosotros eran sencillas de solucionar, pero allí, sin estructura, todo se complicó. La responsabilidad era grande, pero confiaron en nosotros y eso marcó la diferencia. La interacción con los indígenas fue interesante. Nos trataron con respeto, pero también con curiosidad. Para ellos éramos tan extraños como ellos para nosotros. Observaban todo lo que hacíamos, como si cada gesto fuera importante. La comunicación fue un poco complicada a veces, pero el lenguaje de señas y la paciencia funcionaron. Aprendimos mucho de ellos. Y mira, también tienen algunas historias. Hablaban de espíritus del bosque, de seres que solo se les aparecen a los que no creen. ¿Y yo? Bueno, preferí no dudarlo, sobre todo estando en su territorio. Mire, le diré, las conversaciones con los indígenas fueron una inmersión en otro universo. Tienen una conexión con el bosque que nunca entenderemos realmente.
Para ellos, el bosque no es solo un montón de árboles, es un ser vivo, casi una entidad. Y luego, por supuesto, vienen las leyendas que cuentan, algunas historias que nos revuelven la cabeza. Una vez me senté con uno de los ancianos de la tribu y empezó a hablarme de los espíritus del bosque. Según él, hay cosas que no debemos ver, porque si las vemos, nunca volvemos a ser los mismos. Creen que el bosque tiene guardianes, seres que protegen los secretos más profundos. Y estos guardianes aparecen para los elegidos, pero esto no siempre es bueno. También hablaron de una extraña criatura que caminaba por las orillas del río en las noches de luna llena. Nadie se atrevió a irse cuando escucharon su ruido, una especie de lamento, un sonido bajo que le helaba la columna. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Algunos juraban que tenía algo que ver con las historias de Pancho Villa, como si él y esta cosa tuvieran algún tipo de conexión. Lo sabrás, ¿verdad? De todos modos, es el tipo de cosas que solo creen los que viven allí. Pero después de un tiempo empiezas a pensar, ¿es todo solo una leyenda? Entonces, un día nos presentaron a nuestro guía indígena. Su nombre era Kaique. Hombre, qué figura. El tipo tenía unos 60 años, pero con la energía de un chico de 20. Era bajo, un poco frágil, pero cuando hablaba, todos se detenían a escuchar. El tipo tenía un carisma que nunca había visto igual. Habló con una sonrisa en el rostro, con calma, como si nada en el mundo pudiera sacarlo de su mente. Lo más curioso de Kaique era la confianza que irradiaba. Podríamos haber estado en medio de la selva, sin tener idea de a dónde ir, pero él sabía exactamente el camino, incluso sin mapa, GPS, nada. Parecía como si él y el bosque fueran uno, y la forma en que se movía por allí, sin hacer ningún ruido, yo tropezando con las ramas y él, suavemente, como si estuviera flotando. Y lo loco es que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, le prestabas atención. Tenía una presencia diferente, casi mística. Todos en la tribu respetaban a Kaique y pronto entendí por qué. No era solo un guía, era casi un guardián, alguien que conocía los secretos del bosque y al parecer incluso sabía más de lo que nos contaba. De todos modos, con Kaique nos sentíamos seguros, o al menos eso creíamos. Nos lo estábamos pasando bien, todos reían y contaban historias alrededor de la fogata. El ambiente era alegre, ¿sabes? Esos chistes sobre alguien en medio de la nada, intentando olvidar los problemas del día. Kaique, como siempre callado, pero con esa sonrisa en la comisura de la boca, escuchándonos decir tonterías. Entonces, de la nada, el biólogo que estaba con nosotros, Marcos, hizo una pregunta que cortó los ánimos de inmediato. Miró a Kaique y dijo medio en serio, ¿qué pasa con los misteriosos animales del bosque, Kaique? ¿Alguna vez has visto alguno? Todos estaban en silencio, esa risa nerviosa al principio, como, está bromeando, ¿no? Pero Marcos hablaba en serio, ni siquiera sabía exactamente qué quería decir con eso. Pensé que era algún animal raro, un jaguar, no lo sé. Pero Kaique, que había estado relajado hasta entonces, inmediatamente frunció el ceño. Levantó los ojos, miró a Marcos y, sin perder la sonrisa, dijo, «Hay cosas en el bosque que es mejor que no las veamos, amigo». Entonces podrás imaginar el silencio que reinaba. Nadie sabía si estaba bromeando o en serio, pero después de eso, nadie se atrevió a continuar con las bromas. La sensación allí cambió por completo. Luego de la respuesta de Kaique, la atmósfera cambió por completo. ¿Sabes cuando sientes que la temperatura ha bajado un par de grados, pero no fue el clima lo que cambió, sino el ambiente? Bueno, eso fue todo. Kaique, que había estado tranquila hasta entonces, empezó a sentirse visiblemente incómoda. Ya no estaba relajado al borde del fuego, parecía un poco inquieto, mirando a su alrededor, como si estuviera esperando algo. Nadie sabía qué hacer. Nos miramos el uno al otro, como... ¿Y ahora qué? Pero nadie dijo nada. Marcos, que hizo la pregunta, incluso intentó cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. El guía ya no estaba del mismo humor, nunca lo había visto así. Ese tipo que antes parecía tener control sobre todo, el bosque, nosotros, ahora estaba tenso. Se puso de pie, miró a su alrededor y dijo en voz baja, «Hoy deberíamos descansar temprano, mañana queda un largo camino». Pero por la forma en que habló, hermano, se podía sentir que algo más estaba sucediendo. Todos se levantaron y empezaron a apagar el fuego, sin discutir. Esa noche nadie durmió tranquilo. El sonido del bosque, que antes parecía un ruido de fondo, se hizo mucho más fuerte, y de repente cualquier ruido se convirtió en un motivo para mantener los ojos abiertos.
A la mañana siguiente nos levantamos temprano, como había dicho Kaike, pero el clima aún estaba extraño. Nadie comentó nada, pero se podía sentir en el aire. Mientras empaquetábamos nuestras cosas para seguir el camino, Kaike llamó a todos y sin demora dijo: «Miren, hay algo que deben entender. Aquí en el bosque no hablamos de ciertas criaturas». Todos dejaron lo que estaban haciendo y lo miraron. Continuó, más seriamente de lo que jamás había visto antes: «Cuando mencionas estas cosas, ellos escuchan, y cuando escuchan, vienen después». Entonces, amigo mío, nadie respiraba siquiera. Era como si cualquier palabra más pudiera traer algo. Y dijo: «Quizás no lo creas, pero esto no son solo bosques. Hay cosas viejas por aquí, cosas que viven en las sombras, así que no juegues con lo que no conoces». Eso puso la piel de gallina a todos. Marcos, que había hecho la pregunta la noche anterior, estaba pálido. Nadie se atrevió a decir nada, solo asentimos. A partir de ese momento, el silencio ya no era solo por el bosque, sino por el miedo a lo que no podíamos ver. Incluso con la advertencia de Kaike, Marcos, ese biólogo testarudo, no quiso saber. ¿Conoces ese tipo de persona que piensa que todo tiene una explicación científica? Entonces, era él. Mientras todos estaban un poco asustados por lo que decía el guía, Marcos tenía un brillo en los ojos, como un niño cuando recibe un juguete nuevo. Vino a verme más tarde y me dijo: «¿Viste la reacción de Kaike? Hay algo ahí. Estos informes de criaturas misteriosas, debe haber algunas especies que no conocen, algo raro. Investigaré». Intenté convencer al chico de que abandonara esa idea. Le dije que no valía la pena meterse con lo que no entendíamos, pero estaba decidido. «Este podría ser un descubrimiento increíble», dijo. El problema es que no estaba tomando en serio las advertencias de Kaike. Para él, todo era superstición. Esa misma tarde, mientras descansábamos, Marcos salió solo por el bosque con el pretexto de recoger muestras. Pero sabía que buscaba algo más. Estábamos inquietos, pero nadie dijo nada. Pero en el fondo, todos sabían que esto no iba a terminar bien. Al final del día, Marcos regresó, pero no parecía satisfecho con lo que había encontrado. Estaba decidido a emprender una expedición nocturna. Dijo que los animales misteriosos que mencionó Kaike debían ser criaturas nocturnas, y que durante el día no encontraría nada. Pensé que estaba loco, pero el tipo estaba decidido. Entonces, ¿adivinen qué? Empezó a organizar todo para ir esa noche. Linterna, cámara, equipo de audio, parecía que iba a grabar un documental. Honestamente no quería ir, pero al mismo tiempo no podía dejarlo ir solo. Incluso con Kaike sacudiendo la cabeza con desaprobación, decidí seguirlo. Más por miedo a que le pase algo que por curiosidad. Pasamos la tarde discutiendo la ruta que íbamos a tomar, las zonas más densas del bosque, aquellas donde nadie de la tribu pisaba por las noches. Kaike advirtió una vez más con esa mirada seria: «Si te vas, no te salgas del camino, y por lo que más amas, si escuchas algo, regresa». Eso debería haber sido suficiente para hacernos rendirnos. Pero ya sabes cómo es, ¿verdad? La curiosidad de Marcos dominaba la situación, y me fui, preparándome para acompañar a este loco en la que probablemente sería la peor idea de todo el viaje. Hombre, ir al bosque de noche es una historia diferente. Durante el día todo ya parece un poco aterrador, pero por la noche es como si hubieras entrado en otro mundo. La oscuridad allí es tan densa que ni siquiera una linterna parece surtir efecto. El haz de luz solo atraviesa el aire unos pocos metros y luego nada. Solo oscuridad sin fin. Mientras caminábamos, el sonido del bosque parecía diferente. Los grillos, las ranas, todo era más ruidoso, más cercano. Y había algo extraño. De vez en cuando, el ruido se detenía repentinamente. Solo silencio, como si algo más grande estuviera cerca. Daba una sensación de peligro inminente, como si en cualquier momento fuera a aparecer algo entre los árboles. Intenté mantener la calma, pero cada vez que Marcos se detenía a escribir algo, sentía el peso del lugar. Era como si el bosque nos estuviera observando, esperando que hiciéramos un movimiento en falso. Y entonces vino ese pensamiento inevitable. ¿Por qué diablos acepté venir? Con cada chasquido de una rama me congelaba. No sabía si era un animal, el viento o no sé qué. Simplemente sabía que ese sentimiento de que algo no nos quería allí se hacía cada vez más fuerte. Los sonidos del bosque por la noche están a otro nivel. Cada ruido, cada chasquido de una ramita, parece amplificado. Y lo peor, ni siquiera son los ruidos los que más asustan. Es cuando todo se queda en silencio. Entonces cuando aparece el miedo.
Mientras caminábamos se oía todo, el crujir de las hojas, el romperse de las ramas a lo lejos, esos gritos de los pájaros nocturnos que sonaban más bien a lamentos. Y entonces de repente todo se detuvo. Silencio total, como si incluso los animales supieran que algo andaba mal y se quedaran callados. En esos momentos podía sentir el corazón latiendo en mi garganta. Marcos, testarudo como siempre, siguió adelante, tomando notas, grabando sonidos, sin parecer afectado. Pero yo, cada vez que el bosque se quedaba en silencio, sentía como si algo o alguien nos estuviera mirando. Y no fue solo paranoia. Era ese tipo de silencio que te advierte que algo está por suceder. Su linterna empezó a fallar y la oscuridad se hizo más espesa a cada paso. El miedo no hizo más que crecer. Intenté mantener la calma, pero cada vez que salía un ruido de la nada, me encogía por dentro. La sensación era clara, nos estaban siguiendo. Llevábamos un rato caminando y fue entonces cuando me llegó una sensación extraña. Hombre, creo que estamos perdidos. Al principio traté de ignorarlo, pero luego se volvió imposible. La linterna de Marcos parpadeó y la oscuridad pareció tragarnos. Cada árbol empezó a verse igual y ya no sabía si íbamos hacia adelante, hacia los lados o hacia atrás al mismo lugar. Marcos miró el mapa como si aún tuviera todo bajo control, pero pude ver que él también empezaba a sospechar. Se detenía, miraba a su alrededor y decía algo como «solo un poquito más», pero su voz ya no era tan firme como antes. Sentí esas mariposas en el estómago, típicas de cuando te das cuenta de que estás jodido. Intenté recordar lo que dijo Kaique sobre no quitarse del camino, pero ya era demasiado tarde. Ni siquiera sabía si todavía estábamos en camino. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, y cada vez que la linterna fallaba, tenía la sensación de que algo estaba allí, esperando el momento adecuado para aparecer. Estábamos oficialmente desorientados, en medio de la nada, y lo peor, la oscuridad pareció moverse. En medio de esa confusión, cuando ya estábamos perdidos, tratando de encontrar alguna pista de dónde estábamos, sentí algo diferente en el aire. Un silencio total. Esta vez, no fue solo el bosque el que quedó en silencio debido al viento o algún ruido extraño. Fue un silencio pesado, lleno de peligro. Fue entonces cuando de la nada lo vi. Allí, en la oscuridad, con la linterna casi apagada, apareció el jaguar. Solo sus ojos brillaban, reflejando la poca luz que quedaba. Ella estaba quieta, en silencio, simplemente mirándonos. Mi corazón se detuvo. Es un animal increíble, pero cuando ves uno así, de cerca, no puedes admirarlo. Simplemente sientes el terror. Intenté hablar con Marcos, pero mi voz salió en un susurro nervioso. «Marcos, mira para allá». Se giró lentamente y vi el pánico en su rostro. El jaguar no se movió. Era como si estuviera esperando, midiéndonos. Cada segundo parecía una eternidad. Simplemente pensé, si damos un paso en falso, se acabó. La tensión era insoportable. Ni siquiera podía respirar correctamente. Estábamos a su merced y ella lo sabía. Estábamos allí, paralizados, mirando al jaguar, esperando lo peor, cuando de repente sucedió. De la nada, un ruido ensordecedor surgió detrás de los árboles. Antes de que pudiera entender qué era, un segundo animal, mucho más grande, se abalanzó sobre el jaguar. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Solo vimos esa enorme criatura saliendo de las sombras y atacando. El ruido de los dos peleando entre sí era surrealista. Gritos, gruñidos, ramas rompiéndose y el sonido de la carne desgarrada. El jaguar, que segundos antes parecía el depredador, ahora era la presa, completamente indefensa. La fuerza de la criatura era absurda. Levantó al jaguar como si fuera un juguete y lo arrojó contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que sentí temblar el suelo. Marcos y yo nos quedamos helados. No sabíamos qué era eso. Lo único que se podía ver era una silueta gigantesca, moviéndose en la oscuridad, violenta, brutal. El jaguar no tuvo ninguna posibilidad. Intentó huir, pero la atraparon de nuevo, y el sonido que siguió, hombre, nunca lo olvidaré. Era el sonido de algo siendo destrozado. Ni siquiera estaba respirando. El bosque pareció tragarse el caos, y todo a nuestro alrededor se volvió aún más oscuro. Todo lo que podía pensar era, ¿qué diablos es esto? La pelea que presenciamos allí fue una de las cosas más brutales que he visto en mi vida. El jaguar, que normalmente sería el rey de aquel lugar, quedó completamente dominado. La criatura, fuera lo que fuese, era más grande, más rápida y mucho más fuerte. Agarró al jaguar por el cuello. Lo sacudió como si fuera un peluche, arrojándolo contra árboles y arbustos sin ningún esfuerzo.
El jaguar intentó defenderse, pateando y mordiendo desesperadamente, pero no hizo ninguna diferencia. La criatura, completamente cubierta por la oscuridad, parecía estar blindada. El sonido de las garras del jaguar raspando su piel era como rascar una piedra. Con cada ataque del jaguar, la criatura reaccionaba con el doble de fuerza, mordiendo y desgarrando, como si se estuviera divirtiendo con él. El suelo a su alrededor comenzó a mojarse de sangre. Había tanto ruido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose que casi no podía creer lo que estaba viendo. El jaguar gritó de dolor, pero la criatura no se detuvo. Parecía implacable. Cuando finalmente hundió sus colmillos en el cuello del jaguar, todo quedó en silencio por un segundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la pelea había terminado, y lo que quedó en el suelo fue solo un cadáver. Un montón de sangre y huesos, y la sensación de que podríamos ser los siguientes. Después de que el jaguar dejó de moverse, quedó claro que lo mató no era un animal común y corriente. Estaba tratando de entender lo que acababa de pasar, pero era imposible. La criatura todavía estaba allí, frente a nosotros, pero la oscuridad cubría gran parte de su cuerpo. Solo podía ver los contornos. Y hombre, no se parecía a nada que hubiera visto antes. La forma en que se movía, como si no tuviera prisa, pero al mismo tiempo tuviera completo control de la situación, no era normal. Y había algo en su postura que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Era como si supiera que estábamos allí, observando. Y la forma en que manejó al jaguar, hombre, ninguna pelea de animales es así. Era como si tuviera una estrategia, un placer sádico al hacer eso. No podía quitar mis ojos de esa cosa. Era demasiado grande, demasiado rápido, y cada vez que intentaba concentrarme en un detalle, la oscuridad parecía tragarse más. Marcos, que hasta entonces se mostraba completamente escéptico, era blanco. Él sabía tanto como yo. Esa no era una criatura cualquiera del bosque. Nos habíamos involucrado con algo que no era parte de nuestro mundo. Y fue en ese momento que me di cuenta. Estábamos en peligro. Y no había una manera fácil de escapar de esa situación. Fue en ese momento, mientras intentaba procesar lo que estábamos viendo, que quedó claro. La criatura salió de la sombra por un segundo, y luego la tenue luz de la linterna de Marcos le dio suficiente luz. Yo vi. Este no era un animal común y corriente. Era demasiado grande, demasiado erguido. Hombre, tenía una forma humana mezclada con la de un lobo. Y entonces me di cuenta. Era un hombre lobo. Todo el cuerpo estaba cubierto de pelo oscuro y los músculos casi sobresalían a través de la piel, y esos ojos, rojos, brillando en la oscuridad. Las garras parecían afiladas como cuchillas, y la cara, amigo mío, era un cruce entre un lobo y un hombre, con enormes dientes que brillaban a la luz de la luna. No podía creer lo que veían mis ojos, pero no tenía otra explicación. Marcos quedó paralizado. Ni siquiera podía respirar correctamente. Yo, en cambio, sentí que mi corazón se aceleraba. Todo tenía sentido. Las historias que contaba Kaike, las advertencias sobre las criaturas del bosque, todo apuntaba a eso. Lo peor de todo no fue solo ver a la criatura, sino darnos cuenta de que estábamos ante algo imposible. Hombre, cuando ves un hombre lobo, tu cerebro se congela. ¿Qué quieres decir? Esto es cosa de películas, de leyenda. No puede ser real. Pero ahí estaba, justo frente a nosotros, vivo y respirando, como si fuera la cosa más normal del mundo. El terror no surgió solo porque era un monstruo. Vino de la idea de que todo lo que creíamos saber sobre el mundo estaba mal. No era solo un animal grande, ni una bestia cualquiera. Era algo que no debería existir, algo fuera de las reglas naturales. Y hombre, te confunde la cabeza de una manera que es difícil de explicar. Empiezas a cuestionarlo todo. Sentí pánico. Todo mi cuerpo temblaba y cada segundo me pareció una eternidad. Marcos se quedó helado. Nunca había visto así a ese tipo, que siempre encontraba una explicación para todo. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado, difícil de respirar, y lo único que pensé fue, ¿cómo vamos a salir de esto? Era el tipo de miedo que va más allá de lo físico, ¿sabes? Ese miedo a saber que lo que tienes delante no forma parte del mundo tal como lo conoces, y que tal vez no sobrevivas para contarlo. Me quedé completamente paralizado por el miedo. Mi cuerpo no obedecía, mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Pero luego miré a Marcos, parado como una estatua, con el rostro pálido, y me di cuenta, si no hacía nada, estaríamos muertos.
No soy de usar armas, pero en ese momento lo único que me vino a la mente fue el revólver que había tomado por precaución. Me temblaban tanto las manos que apenas podía alcanzar el arma en la funda. Mis dedos casi no podían apretar el gatillo. Estaba muy asustada, pero sabía que si no disparaba sería el final. Con el hombre lobo mirándonos, esa mirada fija y depredadora, supe que tenía unos segundos para actuar. Levanté el arma, tratando de controlar mi desesperación, y apunté lo mejor que pude. Mi dedo vaciló en el gatillo y por un momento pensé, ¿y si esto solo empeora las cosas? Pero no tuvo elección. Respiré hondo, intenté concentrarme, y antes de perder el valor, apreté el gatillo. El disparo resonó en el bosque, un ruido tan fuerte que pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Y allí, en medio del caos, solo podía pensar en una cosa. ¿Esto funcionará? El sonido del disparo todavía resonaba en mi cabeza cuando vi que la bala alcanzó al hombre lobo. No sabía si funcionaría, pero lo hice bien. El impacto hizo que la criatura se estremeciera, como si la hubieran tomado por sorpresa. Dejó escapar un gruñido profundo, casi un rugido de dolor y ira, y retrocedió unos pasos. Marcos finalmente salió de su trance y me miró, sin creer que había disparado. Yo tampoco lo creí. El hombre lobo todavía estaba de pie, respirando con dificultad, pero sabía que ese disparo nos había dado unos preciosos segundos. Segundos que podrían marcar la diferencia entre vivir o morir. La criatura dio otro paso atrás, gruñendo, como si estuviera pensando en su próximo movimiento. Y yo, con las manos temblorosas y la adrenalina bombeando, supe que tenía que actuar rápidamente. Cuando el hombre lobo me miró directamente a los ojos, fue como si el mundo se hubiera detenido. Había tenido miedo antes, pero esto era diferente. Fue un terror que se apoderó de todo. No era solo miedo a morir, era algo más profundo, como si esa mirada fuera capaz de ver dentro de mi alma. Sus ojos eran de un rojo intenso, casi fascinantes, y la forma en que me miraba parecía como si supiera que le había disparado. Se sintió personal. Ese contacto visual no duró más que unos pocos segundos, pero sentí que duró una eternidad. Era como si estuviera diciendo, no deberías haber hecho eso. Todo mi cuerpo se enfrió. La mano que sostenía el arma temblaba tanto que pensé que iba a dejarla caer. Quería correr, quería hacer algo, pero estaba completamente estancada, atrapada en esa mirada. Era como si yo fuera una presa y él fuera el depredador, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Marcos estaba a mi lado, pero era como si yo estuviera sola. Solo yo y esa criatura. Y en el fondo de mi mente sabía que si él decidía seguir adelante de nuevo, no tendría ninguna posibilidad. Mientras todavía estaba atrapado en el miedo, sucedió algo peor. El hombre lobo me miró directamente y, vaya, sonrió. Una sonrisa sádica que no debería estar ahí. Esa mezcla de lobo y hombre no debería haber podido hacer eso, pero lo hizo. Su boca se curvó de una manera casi humana, mostrando sus enormes dientes ensangrentados. Era como si estuviera disfrutando de nuestra reacción, como si supiera que tenía el control total de la situación. Eso me heló hasta los huesos. Ver un monstruo sonriendo fue como recibir un nuevo disparo, pero esta vez psicológicamente. Se estaba divirtiendo con nuestra desesperación, con el terror en nuestros ojos. Y esa sonrisa, hombre, parecía como si nos estuviera dejando vivir por elección propia, como si fuera solo un juego para él. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una última mirada desdeñosa y luego de la nada desapareció en la oscuridad. Fue tan rápido que apenas pude procesarlo. La criatura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí, dejando solo el silencio del bosque y el olor a sangre en el aire. Me quedé allí, congelada, tratando de entender lo que acababa de pasar. Marcos apenas respiraba. Habíamos sobrevivido, pero supe, por la forma en que sonrió, que no había terminado. Cuando el hombre lobo desapareció, ni siquiera lo pensé 2 veces. Le dije a Marcos, «Corre», y corrimos como si nuestra vida dependiera de ello. Y vaya, ella realmente dependía. El miedo era tan fuerte que mis piernas parecían actuar por sí solas. El bosque, que durante el día ya daba miedo, por la noche se convertía en una auténtica pesadilla. Corrimos entre los árboles, tropezamos con las raíces, nos rascamos los brazos con las ramas, pero no nos detuvimos. Sentí el corazón como si fuera a estallar en mi pecho. El aire apenas entraba a mis pulmones, pero el pánico era más fuerte que cualquier cansancio. Miré hacia atrás cada segundo, esperando ver ese monstruo viniendo tras nosotros. La sensación de que estaba cerca, persiguiéndonos, era insoportable.
Marcos corría a mi lado, pero tenía miedo. Apenas podía hablar, solo dejaba escapar un «vamos, vámonos», entre respiraciones pesadas. Con cada sonido que hacía el bosque, saltaba. Cualquier ruido sonaba como si el hombre lobo se acercara. Ya ni siquiera sabía a dónde íbamos. Solo sabía que necesitaba continuar, necesitaba salir de allí. Era como si el bosque se cerrara a nuestro alrededor, tragándonos. El miedo era tan grande que en ese momento lo único que quería era sobrevivir, aunque fuera por un segundo más. Llevábamos tanto tiempo corriendo que estaba perdiendo la esperanza de encontrar el camino de regreso. Todo parecía igual. El denso bosque, los sonidos lejanos, el miedo me consumía a cada paso. Pero de repente escuché voces. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero Marcos también lo escuchó. Era nuestro grupo. La sensación de alivio fue instantánea. Seguimos el sonido de las voces hasta que finalmente encontramos al resto de la gente, quienes ya estaban preocupados por nuestro retraso. Cuando nos vieron fue esa mezcla de sorpresa y alivio. Creo que debíamos tener un aspecto terrible, todos sucios y arañados, jadeando como si hubiéramos corrido una maratón. Kaique, el guía, nos miró serio, como si supiera exactamente lo que había pasado sin que tuviéramos que decir nada. Él asintió rápidamente, como «salgamos de aquí», y nadie discutió. Ni siquiera intentamos explicarlo. Sabíamos que no lo necesitábamos. El camino de regreso fue rápido, pero cada sonido en el bosque aún me helaba. El miedo de que esa criatura volviera a aparecer nunca abandonó mi cabeza. Cuando finalmente logramos salir del bosque y llegar al claro, sentí que realmente podía respirar por primera vez. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual después de esa noche. Cuando finalmente salimos del bosque, Kaique estaba allí, de pie, esperándonos. Pero algo en él parecía diferente. No era el mismo Kaique que conocíamos. No dijo nada, solo nos miró con esa mirada seria, casi como si nos estuviera estudiando. El silencio entre nosotros era extraño, pesado, y su presencia me inquietaba. Intenté entender lo que estaba pasando, pero fue difícil. La forma en que nos miró, especialmente a Marcos y a mí, parecía que sabía lo que había pasado. No había manera de que pudiera haber conocido los detalles, pero los conocía. Era como si lo hubiera estado esperando, como si ya hubiera pasado por algo similar. Kaique no preguntó nada. Él simplemente asintió discretamente con la cabeza, indicando que debíamos seguir adelante. Pero su forma de caminar, más lenta, más controlada, daba la impresión de que ocultaba algo. Y lo más extraño, me miró y me dio la misma sonrisa que el hombre lobo había dado antes de desaparecer. No pasó mucho tiempo, pero fue suficiente para ponerme la piel de gallina. En ese momento tuve la sensación de que la historia no había terminado. Mientras caminábamos de regreso al campamento, todavía en silencio, comencé a notar a Kaique más de cerca. Fue entonces cuando noté algo extraño. Tenía el brazo vendado. No era así antes. El vendaje fue un poco improvisado, con algunos trozos de tela, como si hubiera intentado ocultar la herida por cualquier medio posible. Mi corazón dio un vuelco. Empecé a conectar los puntos. La sonrisa siniestra, la forma en que nos miraba, como si supiera lo que había pasado. Y ahora el brazo vendado, como si acabara de ser herido, la forma en que el hombre lobo se había retirado tras el disparo. En mi cabeza, todo empezó a tener sentido de una manera inquietante. Kaique sabía demasiado sobre esas leyendas, sobre las criaturas del bosque. ¿Y la forma en que estaba actuando ahora? Como si nos estuviera poniendo a prueba. La moneda cayó. El hombre lobo al que nos habíamos enfrentado podría haber sido él. Sentí que se me daba un vuelco el estómago, pero me obligué a no reaccionar. Si fuera verdad, ¿qué haría? Volví a mirar su brazo y su cara vendados, pero Kaique mantuvo la misma mirada tranquila, como si estuviera esperando a ver cuándo me daría cuenta de la verdad. Habíamos regresado de la pesadilla, pero ¿estábamos realmente a salvo? Estábamos casi llegando al campamento cuando Kaique se detuvo de repente. Se volvió hacia Marcos y hacia mí, con esa mirada tranquila y seria, y sentí que algo estaba por suceder. Mi corazón empezó a acelerarse de nuevo. Me miró fijamente y de la nada me dijo: «Sé lo que viste en el bosque». Esa frase hizo que se me helara la sangre. Continuó: «No lo entenderías, pero la criatura a la que te enfrentaste soy yo». Me estrellé. No sabía si había oído correctamente, pero habló con tanta calma como si estuviera diciendo la cosa más normal del mundo. «Soy el hombre lobo», dijo sin rodeos.
Podría haberlos acabado allí, pero decidí perdonarles la vida. Me quedé en shock. Marcos tampoco creía lo que escuchaba, pero al mismo tiempo tenía sentido. La sonrisa, el brazo vendado, la forma en que nos miró después de todo encajaba de una manera horrible. Él era la criatura, el monstruo que casi nos mata, y la única razón por la que estábamos vivos era porque él así lo decidió. Kaike volvió a darle esa sonrisa siniestra y dijo: «Ustedes tienen suerte, no vuelvan a provocar al bosque». Luego le dio la espalda y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Marcos y yo nos quedamos quietos, sin saber qué decir o hacer. Antes de seguir adelante, Kaike se dio la vuelta por última vez. La sonrisa desapareció y su mirada ahora era seria, casi oscura. Me miró directamente y supe que lo que iba a decir no era un consejo, era una advertencia. «Usted es médico, hombre de ciencia», comenzó con voz firme. «Pero hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, cosas con las que no hay que meterse». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran pesadamente en el aire. El bosque guarda secretos antiguos, y aquellos que intentan comprender o desafiar estos secretos rara vez regresan sanos y salvos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que Marcos y yo estábamos allí por curiosidad, tratando de entender lo que no debíamos. Y la forma en que habló dejó claro que la próxima vez la suerte podría no estar de nuestro lado. «Esta vez te perdoné», continuó con esa mirada penetrante. «Pero si insisten en regresar, metiéndose en cosas que no deberían, no tendrán otra oportunidad». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y desapareció por el sendero, dejando solo el silencio y el peso de lo que acabábamos de descubrir. El mensaje era claro: nunca más te metas con extraños. Después de que Kaike se fue, me quedé quieto, tratando de entender lo que acababa de pasar. Era como si mi cabeza estuviera en 1.000.000 de lugares a la vez, pero no podía concentrarme en nada. Todo en lo que creía, toda mi formación científica, simplemente se derrumbó. La idea de que Kaike, nuestro guía, ese tipo tranquilo y experimentado, fuera un hombre lobo, era demasiado para procesar. Intenté racionalizar, encontrar una explicación lógica, pero no la había. Y lo peor, tenía razón. La ciencia no explicaba lo que acabábamos de ver. Sabía que si intentaba contarle esta historia a alguien, me llamarían loco. Me sentí loco. Mi corazón todavía latía acelerado, y cada vez que cerraba los ojos volvía esa imagen del hombre lobo sonriéndome. Sentí que nunca podría olvidar. El miedo que sentí allí, hombre, no era solo el miedo a morir. Era el miedo de saber que el mundo es mucho más extraño y peligroso de lo que imaginaba. Su advertencia seguía resonando en mi cabeza. «No te metas con lo desconocido». Pero ¿cómo iba a seguir adelante después de eso? Yo, que siempre había confiado en la razón, ahora sabía que hay cosas que nunca deberíamos intentar comprender. Y eso me sacudió profundamente. Después de todo lo que pasó, no había manera. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo. Terminamos nuestras actividades rápidamente y yo solo pensaba en una cosa: salir del Amazonas y no volver nunca más. El lugar, que antes veía como un desafío fascinante, ahora me ponía la piel de gallina con solo pensarlo. El último día, mientras empacaba mis cosas, el silencio a mi alrededor se sentía más pesado que nunca. El bosque, que alguna vez estuvo lleno de vida y sonidos, ahora me daba la sensación de que me observaba. Apenas podía mirar a mi alrededor sin sentir esa incomodidad. Lo único que quería era escapar lo más rápido posible. Cuando finalmente subimos al barco para partir, sentí un alivio, pero al mismo tiempo una extraña tristeza. Era como si supiera que, a pesar de salir de allí, una parte de mí quedaría atrapada en ese lugar. Y supe que nunca podría olvidar lo que vi. Me prometí a mí mismo y a Marcos que nunca volveríamos. Algunas cosas no necesitan cambiarse, no es necesario entenderlas. Y definitivamente el Amazonas fue uno de ellos. Después de regresar del Amazonas, mi vida cambió por completo. Dejé todo. No había manera de seguir a ese ritmo, viajando a lugares lejanos y desconocidos. Me mudé a un pueblo pequeño, muy tranquilo, alejado de cualquier bosque o aventura. La idea era dejar todo atrás y empezar de nuevo. Al principio incluso parecía que funcionaba. La rutina era tranquila, la gente amigable y podía respirar sin esa sensación de miedo constante. Pero la verdad, nunca pude deshacerme de lo que pasó. El recuerdo de esa sonrisa de hombre lobo, de Kaike, de la advertencia, todo me perseguía, incluso aquí. Todas las noches, cuando se apagaban las luces, me encontraba pensando en el bosque, en lo que vi, en lo que sentí.
El silencio de la ciudad, que debería ser reconfortante, a menudo solo me ponía más nervioso, como si algo pudiera surgir de las sombras en cualquier momento. Sé que suena loco, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Dejé el Amazonas, pero él nunca me abandonó. Y en el fondo sé que será así para siempre. Marcos, el biólogo siempre tan escéptico y curioso, tampoco salió igual de aquella experiencia. Cuando regresamos, simplemente desapareció de la vida pública. El tipo que solía participar en expediciones, al que le encantaba explorar lo desconocido, de repente lo dejó todo. Después de unas semanas sin noticias, supe por unos compañeros en común que se había mudado a un pequeño pueblo del campo, incluso más aislado que el mío. No le dio a nadie una explicación. Simplemente dejó de responder correos electrónicos y ya no apareció en conferencias ni publicaciones. Desapareció del mapa. Intenté hablar con él varias veces, pero lo evitó. Creo que el impacto psicológico fue aún peor para él. Ese tipo que siempre buscaba respuestas a todo, no podía soportar lo que veíamos. Y si soy honesto, no lo culpo. Casi no puedo hacerlo yo mismo. Lo último que escuché fue que vivía solo, sin contacto con casi nadie. Lo que pasó en ese bosque destruyó a Marcos de una manera que nunca imaginé. Él, como yo, lleva el recuerdo de esa noche, pero de una manera aún más profunda. Y ahora parece que lo que queda de él es solo silencio. Después de todo lo que pasó, tomé una decisión: nunca contarle esta historia a nadie. ¿Quién lo creería? Un médico racional con años de experiencia hablando de hombres lobo en el bosque. Me considerarían loco. Y para ser honesto, a veces incluso me pregunto si realmente sucedió, pero sé que sucedió. Yo estaba allí. Con el paso del tiempo, amigos y colegas incluso intentaron preguntarme sobre qué pasó en el Amazonas, por qué abandoné de repente las expediciones. Siempre ponía alguna excusa, algo vago, como necesitaba algo de tiempo o ya era hora de un cambio. Nadie insistió mucho, pero sabía que tenían curiosidad. Pero la verdad, eso no lo podía compartir. Hablar en voz alta sobre lo que vimos no da. Parece que cuanto más pasa el tiempo, más me persigue ese lugar. El silencio sobre lo sucedido se convirtió en una especie de protección. Hablar sería revivirlo todo, y no quiero volver a revivir eso nunca más. Así que me guardo la historia para mí, como un pesado secreto que llevo todos los días. El tipo de cosas que nadie necesita saber. Cada vez que alguien habla de hombres lobo, ya sea en una conversación informal o en una película de terror, no puedo evitarlo. El recuerdo de aquella noche en el Amazonas vuelve como si hubiera ocurrido ayer. Intento desconectarme, hacer como que es solo una historia tonta, una leyenda popular, pero no funciona. Solo yo sé lo que vi, y eso pesa mucho. Cuando estoy en un grupo y alguien empieza a contar una de esas historias sobre criaturas sobrenaturales, me quedo callada, forzando una sonrisa o haciendo algún comentario, para no parecer raro. Pero por dentro siento ese escalofrío recorriendo mi espalda. Es como si mi mente volviera a ese momento en que el hombre lobo me miró a los ojos y sonrió, como si me hubiera marcado para siempre. Lo raro es que, antes de esto, siempre pensé que estas historias eran divertidas, algo que la gente inventaba para asustarse unos a otros. Ahora, cada vez que escucho sobre hombres lobo, simplemente pienso, si supieran. Y lo peor es que por mucho que pase el tiempo, sé que nunca me libraré de este recuerdo. En el fondo, todas las leyendas tienen un poco de verdad, y yo viví la mía. Después de todo lo que he vivido, una cosa me ha quedado clara: el mundo está lleno de cosas que nunca entenderemos. Y sinceramente, hay muchas cosas que es mejor dejarlas como están. Siempre tuve curiosidad, siempre quise respuestas, pero después de experiencia comencé a ver las cosas de otra manera. Tenemos esa costumbre de querer explicarlo todo, de pensar que la ciencia o la lógica resolverán cualquier misterio. Pero a veces no hay explicación. Hay cosas que están más allá de lo que podemos entender, y forzar respuestas puede llevarnos a lugares oscuros. Aprendí esto de la manera más difícil posible. Lo que pasó en el Amazonas me mostró que lo desconocido no es algo que debamos desafiar. Hay una razón por la que existen estas leyendas e historias. Y quizás lo mejor sea respetar estos límites. Porque al final, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos controlarlo o entenderlo todo? A veces lo más inteligente que alguien puede hacer es aceptar que no tiene todas las respuestas y dejar que el misterio sea lo que es: un misterio.